saludamos al canciller de la República, José Valencia, que le damos los buenos días y gracias por acompañarnos. Canciller, el miércoles por la noche, el presidente Lenín Moreno en una cadena nacional dio a conocer que no enviaría una delegación oficial para la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro. En menos de 24 horas se da a conocer que respaldamos una resolución de la OEA en la que prácticamente se desconoce ese mandato. ¿Por qué no se hizo este anuncio, quizás la misma noche del miércoles, o es que acaso para ese momento pues todavía no se había contemplado la decisión de respaldar una resolución como la que se ejecutó ayer por parte de la OEA? Buenos días y gracias por la invitación. En realidad no hay ninguna conexión, simplemente es que los tiempos diplomáticos tienen diferentes ritmos. Una cosa era, por supuesto, la participación en el acto de investidura del presidente Maduro, y otro distinto, la decisión que tomó el Consejo de la OEA. Evidentemente una y otra posición del Ecuador responde a la misma lógica de la defensa de los principios básicos de la política exterior del Ecuador. Ahora, ¿y por qué respaldar sí la resolución de la OEA y no, por ejemplo, también alinearse a la resolución del Grupo de Lima? El Ecuador no forma parte del Grupo de Lima, no tiene 100%, por supuesto, las mismas posiciones del Grupo de Lima. Respetamos que otros países alineen con respecto a tal o cual planteamiento. El Ecuador en esto tiene una muy clara visión de lo que para Venezuela es necesario en estos momentos. Y es necesario, sobre todo, una acción, una concreción de un diálogo nacional dentro de ese país para que entre todos los actores sociales puedan llegar a entendimientos democráticos, puedan superar de esa manera la crisis de ese país. Ese es nuestro punto de vista, con la base, por supuesto, de promover de esa manera el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y también de avanzar a una democracia vigorosa, real y genuina. Ahora, sin embargo, desde que se realizó el proceso electoral en Venezuela, se conminó a Ecuador quizás a que adopte una postura, y en ese momento lo que el Ecuador prácticamente dijo es que respetábamos la decisión del pueblo venezolano y que ellos debían resolver su problema por sí solos. ¿Qué ha cambiado en este tiempo que ahora sí nos sumamos a esta resolución de la OEA en la que incluso se conmina que hay un nuevo proceso electoral con las debidas garantías? Usted lo ha dicho, hay una continuidad política. En mayo pasado hubo las elecciones presidenciales de Venezuela. En junio el Ecuador en la OEA manifestó que en vista de las serias observaciones, de los serios cuestionamientos que hubo a este proceso electoral, era necesario que el pueblo venezolano sea quien se pronuncie y un nuevo pronunciamiento democrático pueda despejar cualquier cuestionamiento que hubiera con respecto a esos comicios. Eso fue el planteamiento del Ecuador entonces y sigue siendo ahora. Nosotros creemos que únicamente a través de vías democráticas se puede llegar en Venezuela a encontrar un real consenso, una pacificación de ánimos y sobre todo a reactivar a un país que se encuentra en una grave y evidente crisis. Obviamente tengo que mencionar que a raíz de estos planteamientos del Ecuador el pasado mes de junio y después, por supuesto, también por otros pronunciamientos del jefe del Estado, del presidente Lenín Moreno, con respecto a asuntos de derechos humanos en ese país, es que recibimos una serie de improperios, injurias contra el jefe de Estado que no pueden ni van a ser jamás toleradas. Eso, por cierto, llevó, como usted bien conoce, la ciudadanía también, a que se declarara persona non grata a la embajadora venezolana en Quito. Pero seguimos, por sus palabras, por lo que le escucho, seguimos confiando en que el pueblo venezolano puede resolver esta situación por sí solo, pero no llega a ser eso contradictorio al mismo tiempo cuando se desconoce este segundo mandato de Nicolás Maduro y con eso de ahí, entre líneas, se podría leer que se da paso a que que es un proceso que podría haber estado viciado y que por ende quiera nuevas elecciones. Entonces no se cae en una contradicción, señor canciller, en ese sentido. Hay una completa lógica más bien en todo ello. ¿Quién más sino los venezolanos pueden resolver esos problemas, los problemas que ellos encaran en este momento? Todo país, sociedad, es una suma de actores, los actores tienen distintos puntos de vista y no se le puede a ese país dictar o prescribir una solución desde fuera. Una real democracia se basa en eso, en el pronunciamiento de los propios ciudadanos con respecto a su futuro. Ojo, los planteamientos del Ecuador y creo que de otras naciones del mundo no son ingenuos. Saben, conocen y consideran que ese pronunciamiento tiene que realizarse en una atmósfera de estricto respeto a los derechos humanos, de libertad de expresión y de acción para todos los ciudadanos sin ninguna excepción,
Y nosotros también creemos que, dadas las condiciones actuales de Venezuela, la observación internacional es indispensable, adicionalmente. Una observación que debe llegar hasta qué límite, quizás previo a tomar una decisión, una postura más radical, como lo han hecho otros grupos de los que no forma parte el Ecuador, por citar un ejemplo, la resolución que tomó el Grupo de Lima. Mire, eso se tiene que decidir también entre los actores venezolanos involucrados. No solamente el Ecuador está en este planteamiento. Ayer escuchaba, por ejemplo, un pronunciamiento de la Unión Europea y de otros países también que han ido exactamente en el mismo sentido, ¿no? La observación internacional tiene simple y llanamente como objeto reforzar la legitimidad que un futuro gobierno, que un futuro régimen, fruto de las urnas, de la expresión diáfana del pueblo venezolano, sea y el que pues tome las riendas de ese país. Es un asunto extremadamente lógico dentro de la lógica de los estándares democráticos. Pensamos que es lo más positivo para Venezuela. Y se ha podido dar en otros estados, es algo que el Ecuador siempre ha insistido. ¿Por qué no va a ocurrir en ese país? Recordemos que no muchos años atrás varios países latinoamericanos enfrentaron procesos políticos extremadamente cruentos, graves, difíciles, con posiciones antagónicas que parecían que nunca podrían avenirse. Y sin embargo llegaron a entendimientos, llegaron mediante el diálogo, mediante el apoyo internacional a ese diálogo, a estos entendimientos que posibilitaron recrear la democracia, reimplantarla en esas naciones y dar a sus pueblos un mejor futuro bajo esos estándares democráticos que a estas alturas de la vida son indispensables en cualquier nación del mundo. El problema podría ser las consecuencias que puede traer mientras transcurre ese tiempo en llegar a ese entendimiento. Y ahora, estas decisiones del gobierno ecuatoriano, señor canciller, ¿qué implicaciones podrían traer en las relaciones internacionales con Venezuela? En este momento las relaciones con Venezuela se encuentran en un punto bajo, eso no es ningún secreto, todos lo sabemos. Se deterioraron precisamente porque el Ecuador y el presidente ecuatoriano, al defender los principios que rigen la política internacional del país, los principios de defensa de los derechos humanos a nivel internacional, que no constituyen intervención en los asuntos internos de otros estados, según la doctrina Roldós y la Carta de Conducta de Riobamba de 1980, digo, por la defensa de esos principios, por las observaciones y críticas que hizo al gran flujo migratorio de venezolanos fuera del país, entre otros temas, recibió injurias, recibió improperios, y como le decía al comienzo de la entrevista, eso no puede ni va a ser jamás tolerado por el Estado ecuatoriano. Hay que respetar al presidente de los ecuatorianos, y quien no lo respete pues se deberá atenerse a las consecuencias en estricto apego y en la restricta implementación de herramientas que nos da la práctica diplomática. Ahora, analizando ese contexto y partiendo de lo que usted nos acaba de decir, que es de conocimiento público que la relación con Venezuela está baja, Ecuador mantiene una embajada en Caracas con un encargado de negocios, que es así como se le denomina, y de igual forma pues Venezuela mantiene también oficinas acá en el país. ¿Podría ser cuestión de tiempo que haya una variable en esta situación, considerando que Nicolás Maduro ha dicho que pide rectificaciones por parte de la OEA y por otro lado pues desconoce también lo que se ha establecido en esta resolución? Mire, las oficinas diplomáticas del Ecuador en Venezuela, y me imagino que también de Venezuela en el Ecuador, están para manejar temas de la relación bilateral que son permanentes y me parece a mí también de interés mutuo. Necesitamos por parte de los ecuatorianos representación y respaldo a nuestros connacionales que se encuentran en ese país, que llevan varios años viviendo allá. Hay comunidades importantes de ecuatorianos en Caracas, en la ciudad de Valencia, y están para eso los consulados y la embajada, entre otros temas, por supuesto. Y en Venezuela también. Venezuela tiene acá su embajada y consulados en el Ecuador para atender un flujo migratorio reciente de ciudadanos venezolanos que, por supuesto, es un número mucho mayor de los ecuatorianos que viven en Venezuela, pero números aparte, lo importante es que hay temas de orden humanitario, de orden consular, para atender a esas personas que creo que deben ser procesados a través de esos canales consulares. De parte del Ecuador tenemos una visión muy pragmática al respecto. Cuando está de por medio la atención a estas personas, muchas de ellas de situación extremadamente vulnerable, hay que hacer el mejor esfuerzo y hacerlo a través de esos canales de contacto que por parte del Ecuador, por supuesto, continúan en pie. ¿Y qué podría pasar, señor canciller, si es que Venezuela, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mantiene en esta posición de desconocimiento de la resolución de la OEA? ¿Podría llegarse a adoptar medidas aún más radicales en ese sentido? Como le digo, todas las decisiones se van tomando en su debido momento, según los tiempos de gestión internacional del país. No podía en este momento adelantarme a una hipótesis y decir qué ocurrirá si es que A o B escenario se producen. Ahora, en otro tema,
después de que el presidente Lenín Moreno anunció en julio del año pasado que pediría la edificación de la UNASUR para que allí funcione un centro universitario, ahora se dio a conocer en los últimos días que habría una nueva sede en el centro de Quito donde podría funcionar la Secretaría de la UNASUR. Esto de aquí se lo hace con el objetivo de que este organismo retome sus funciones una vez que quedó prácticamente paralizado con la separación momentánea de algunos de los países que lo conforman. Sí, es la posición del Ecuador al respecto, una posición proactiva. Nosotros hemos hablado, yo personalmente he hablado con todos los cancilleres de los países miembros de la UNASUR sobre el futuro de la organización. Nuestra posición es que la actual realidad de la UNASUR, su actual estructura institucional, evidentemente no da más. Y no da más porque 6 de los estados que forman parte de la Unión están fuera, se han declarado que no van a continuar participando de sus reuniones ni aportando a su presupuesto. En estas circunstancias hay que repensar la organización, rescatar lo positivo que hay de ella, la agenda muy interesante que tiene y que el Ecuador considera que se debe impulsar en esas específicas áreas de integración. Para ello, por cierto, se requiere una secretaría más acotada, reducir los gastos y en ese sentido, en esa reducción de gastos, en este acortamiento de la secretaría, se inscribe el planteamiento ecuatoriano de ofrecer una sede alternativa más pequeña, más realista, más ajustada a las necesidades en el centro de nuestra ciudad. Además son inmuebles de valor histórico, de primer orden, que creo que ciertamente cumplirían con aquello que se requiere parte de un inmueble para sostener una secretaría como esta. El edificio está localizado en la mitad del mundo, por cierto, sería revertido al Estado ecuatoriano, ya que fue el Estado ecuatoriano quien originalmente lo cedió a la UNASUR. Ahora quiero concluir esta entrevista preguntándole cómo evalúa el gobierno ecuatoriano el trabajo que está realizando la ex canciller María Fernanda Espinosa y actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, la señora Espinosa fue elegida por todos los países miembros de la organización. María Fernanda, desde este punto de vista, cumple una labor frente a la comunidad de Estado, a la comunidad del foro de la Asamblea de las Naciones Unidas ante distintos estados. Ella no recibe ningún tipo de instrucción, de directriz de parte del Estado ecuatoriano, que respeta su autonomía y su independencia en la realización de funciones. Es lo que le podría mencionar al respecto. No podría, por tanto, decir si ha cumplido tal o cual mandato, porque el Estado ecuatoriano no le puede ni le debe conferir ninguno. Ahora, en los pasillos de la Asamblea se habla de la intención de nuevamente quizás poner sobre la palestra la posibilidad de llevar al ex canciller a un juicio político. De ser así el caso, ¿cuál podría ser la posición del gobierno frente a una resolución como esta? Me va a tener que disculpar, pero no podría comentar sobre detalles de actuaciones de la Asamblea Nacional, un poder del Estado independiente, autónomo del Ejecutivo. Por tanto, no podría al respecto yo hacer ningún tipo de pronunciamiento. Claro, no iba en el sentido de opinar sobre el trabajo que quizás realice la Asamblea, sino porque estarían retomando un juicio político en contra de una funcionaria que ahora tiene un cargo en el exterior, en el que ejerce como representante igual del Ecuador al asumir dentro, ¿no?, de la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por eso se lo preguntaba, señor canciller. Sí, no, igual, como le comento, cualquier tipo de documentación y de elementos que requiera la señora Espinosa o también la Asamblea para un eventual proceso, porque tengo entendido que todavía no se ha concretado efectivamente, pues serán puestos a disposición por parte de la Cancillería conforme a la ley. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas. Gracias.